semana. Con permiso, paso que aquí viene. El hombre en familia y sociedad, José Efraín Rodríguez, amigo psicólogo de esta emisora. Otra mañanita más con nosotros. Buenos días, José. Buenos días, Puerto Rico. Buenos días a todas las familias de este país. Que sus vidas estén llenas de provisión y paz. Siempre es un gusto estar acá con ustedes. Juan Carlos, Moraima, Kenny, Edwin, qué bueno estar en casa. Así Considera esta mi casa y gracias por acogerme así. Bueno. De igual manera, quiero darle las gracias a Edwin, que este sábado estuve allá en su iglesia, en el Congreso de Hombres, y fue una experiencia extraordinaria, así que gracias a Edwin. Qué bueno. Por la oportunidad. De igual manera a la doctora Liz Millán, que tuvo muy bien a invitarme, ¿verdad? Y hacerme parte de lo que fue la capacitación allá en el hotel. Así que gracias a todos ustedes por las oportunidades y ahorita al final anunciaremos un par de proyectitos que tenemos por ahí. Que sigan abusando de ti. No, tremendo. Para nosotros fue una bendición ahí tener a José como cierre del Clubhouse. Luego de un evento, ¿verdad? Un momento bien emotivo con el testimonio de Marco Rizarri. José llegó, nos sentó en la salita porque hubo toda una salita, un Clubhouse, y vio las posiciones, trajo una charla extraordinaria con unos clips, ¿verdad? Bien alusivos al tema y cerró el evento, ¿verdad? En esa nota alta, después de una tarde, ¿verdad? De la 1 de la tarde recibiendo. Fue bien poderoso, así que agradecido a José. Claro que sí, y a veces el cuarto bate es el que cierra para mover a todo el mundo al home, y entonces una gran responsabilidad, pero logramos llevar a todo el mundo a la base y al Clubhouse de vuelta. Anotaron. Así que muchas gracias a todos. Chicos, vengo ya en los últimos 2 martes manejando lo que es el tema de una espiritualidad responsable. No sé si recuerdan que hemos tocado el tema del asunto de la profecía versus la realidad, que hemos estado trabajando con lo que es distinguir entre asuntos psicológicos y emocionales versus los que son opresiones, asedios y posesiones, para nosotros también asumir responsabilidad, pero tener el contexto bíblico. ¿Qué piensan de esa serie? Porque la pienso cerrar hoy con otro tema muy importante. ¿Qué piensan de esas exposiciones? ¿Te refieres a la anterior? A la anterior y a todos esos temas que hemos tratado de clarificar, ¿verdad? Para el público. Bueno, a mí me parecen demasiado necesarios porque muchas veces en el pueblo cristiano es donde nosotros mismos hemos complicado el issue de la salud emocional y cuando es algo de influencia espiritual y cuando es salud mental. Y a veces esa línea no ha estado bien trazada porque o lo adjudicábamos todos los trastornos de salud mental a influencias espirituales across the board. O he visto el otro extremo, aquellos que decían, no hay nada de influencia espiritual aquí, todo es salud mental que no está bien. Entonces era como afirmar que Satanás es el responsable de si tú estás bien mentalmente o no, como la causa principal, o descartar por completo las influencias espirituales, por lo menos así fue que yo los recibí, descartar por completo, que fue el otro extremo donde nos fuimos, de que no hay ninguna influencia espiritual en las situaciones de salud mental de la gente. Y me parece que la serie sirvió para ese balance, para volver a ese centro y que miremos eso con mucho más cuidado, donde no siempre es ni una cosa ni la otra, pero ambas están ahí. Sí, y precisamente quería, ¿verdad?, ponerlos en contexto para aquellos que están conectándose hoy y sepan que hoy concluyo con esa serie de una espiritualidad responsable. Y el tema de la profecía, José, que muchas veces hay que trabajarlo con las personas porque hay mucha gente que por una palabra profética, pues sí, se han levantado, han visto el cumplimiento, pero ¿qué pasa cuando eso no se da? Que deja unas huellas también profundas en su confianza en Dios, en a veces nuestra relación con la iglesia o con nuestra espiritualidad, cuando ha habido, ¿verdad? O una palabra profética que no se ha cumplido, o alguien inescrupulosamente ha dicho algo que no es cierto, pues es bueno también que hayas traído esa otra perspectiva, porque no ponemos en duda la palabra profética, no ponemos en duda al profeta, lo que sí es que el uso del don de la profecía puede ser problemático cuando no hay madurez. Claro, y les agradezco ese feedback, porque también he recibido del público cuando me voy a las iglesias o que me encuentran, ¿verdad?, en mi vida social, que nos encontramos y me dicen, gracias por darnos esa perspectiva, gracias por darnos el otro ángulo, gracias por hacer el balance y el contraste. Así que aquí el propósito
vuelvo y repito, no es negar nuestra fe, pero tampoco los recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición. Yo creo que es buscar la justa medida para que todas las cosas operen hacia el bien de nosotros. Y diciendo eso, hoy voy a cerrar con el siguiente tema. Fe y medicación. Y la pregunta que abre eso ¿es una contradicción o es un complemento? Voy a volver a repetir. Fe y medicación. ¿Es una contradicción o un complemento? Un complemento. ¿Qué tú crees, Morita? Un complemento. Un complemento. Sí, porque el hecho de que yo tenga que medicarme por algo no invalida mi fe. Yo tengo fe de que Dios lo puede hacer y si no, utilizará el medicamento, claro, ¿verdad? Para mi bienestar. Claro. Así es que lo veo. Y mira, yo creo que por ahí, ¿por qué lo traigo? Porque estos son realidades que me ocurren en la oficina. Las personas sí llegan a atender ansiedad, depresión, situaciones familiares, que aquí hay un montón de recursos que ya los toman, pero nos olvidamos a veces de estas particularidades y estas inquietudes. Que tiene el sector creyente. Sí, sí, porque es que cuando se integra la fe y las creencias dentro del proceso, más que la ansiedad y la depresión o cualquier otra circunstancia, a veces el peso doctrinal y de la enseñanza juega un papel bien importante, porque si tú logras aclarar eso, la fe se estabiliza y las personas están mucho más accesibles a ver el panorama completo. Así que mira lo que he encontrado aquí. Hay un conflicto cuando se recomiendan medicaciones y quiero aclarar, los psicólogos no medicamos. Lo quiero aclarar así. Pero los psicólogos tenemos que trabajar en complemento con los neurólogos, los psiquiatras y con otros especialistas que sí recetan y medican. Hay veces que yo tengo discusiones de casos con otros especialistas, ¿verdad? Siguiendo el estándar de discusión de casos, privacidad, ley IPA. Y cuando eso se permite, entonces podemos hacer un tratamiento mucho más integral y que fortalece y beneficia más a los clientes. ¿Por qué les digo esto? Porque hay personas que me llegan y me dicen, mira, yo vengo a terapia, pero no me medique. Bueno, lo primero vuelvo, yo no medico. Segundo, si el referido es necesario, yo te lo voy a dar, pero es una responsabilidad tuya ir al otro especialista y acogerte al tratamiento. De la misma manera, hay gente que sí le han recetado algunos tratamientos farmacológicos, pero cuando tú les preguntas, ¿estás siguiendo el tratamiento? No, yo no quiero volverme adicto. No, yo no me estoy tomando las cosas como son porque ya yo me siento bien. Y tienes el otro extremo, que es los que se automedican. ¿Sí? No hay supervisión, no hay una dirección, no hay un plan estructurado de cómo manejar ese tratamiento médico y entonces crea otras complicaciones. Diciendo esto, surgen también preguntas en los clientes como, si tuviera más fe, ¿necesitaría el medicamento? Entonces asociamos la fe con tomar el medicamento. Hay otra pregunta que surge, ¿tomar medicación significa que estoy fallando espiritualmente? Wow. O sea, asociamos nuestra fortaleza con el consumo de un medicamento como si la minimizara. Fíjate, José, y la gente, para que tú veas que este conflicto que le surge a la gente sobre fe y medicación, a veces no surge con cosas que son enteramente fisiológicas. Por ejemplo, la gente entiende que si a mí se me aprieta los alvéolos y los bronquios, yo uso el bronquiodilatador, ¡pap! ¡Wow! Y respiro súper bien. De hecho, que si mi páncreas no secreta la suficiente insulina para trabajar y metabolizar el azúcar, voy a usar la pastilla. O cuando de alguna manera la presión, porque tengo el corazón o porque los triglicéridos están bien altos, pues necesito trabajar para poder disminuir el colesterol en la sangre. Y yo entiendo ahí sin problema y no me causa eso. Pero cuando tiene que ver con salud mental, ahí es que se levanta el hecho de la fe y la medida. Pues no te lo tomes porque yo... Pero entonces estas otras sí. Exacto. Y esta no. ¿Dónde está el conflicto? Sí, y acabas de dar en un punto medular. ¿Por qué las otras medicaciones las aceptamos y esta no? Porque va a un asunto de identidad. Va al prejuicio y al mito de que yo estoy loco. Wow. Mi mente no está bien. ¿Qué va a decir la gente de mí? Que no puedo controlar, que no puedo manejar.
pero también viene una culpa, hay una vergüenza de yo vengo siendo creyente o me acabo de convertir y mi fe no es suficiente ni mis convicciones como para poder superar esto solo. Entonces tiene que ver con un asunto de identidad, percepción, autoestima, y queremos dividir el cerebro y la neurología del resto del cuerpo. Al contrario, si usted tiene el músculo del cerebro bien aceitadito, el resto del cuerpo funciona correctamente. Entonces tenemos que bregar con no abandonar los tratamientos y no tener sufrimientos innecesarios. Mire, las escrituras no se oponen, hace un complemento. Y el objetivo es comprender que Dios opera en su soberanía, porque ahorita Morita hablaba de la soberanía de Dios. Mira, Dios puede usar el medicamento como que te puede sanar instantáneamente. Yo voy a dar acá unos ejemplos y ahora yo creo que mis hermanos católicos hoy van a estar de buenas conmigo porque voy a traer un ejemplo de abuelo. Abuelo era católico, yo le he dicho aquí, y abuelo leía su librito, pero abuelo se crió en el campo de Calley. Y abuelo conocía los beneficios medicinales de las plantas. Yo me acuerdo que cuando teníamos malestar de estómago, él cogía una hojita de, déjame ver si me acuerdo, de naranjo. Una de naranjo y me hacía un té. Ajá. En una ocasión, yo padecía de muchos dolores de oído e infecciones. Y abuelo cogió una hoja que tenía en el jardín, la hirvió y me hizo, digamos, a modo de un brebaje. Y eso, al tomármelo, me alivió. Wow. Pero tras que me lo daba, luego oraba por mí. Abuelo rezaba, decía, bueno, papá Dios, aquí tú me has dado estos recursos, yo los traigo como jíbaro de campo, se lo voy a dar al nieto, pero yo reconozco que hay una parte que te toca a ti. O sea, no segmentaba, sino integraba ambas cosas, la oración y el brebaje. ¿Qué tú crees, Juan? Está perfecto. Sabiduría. Sí, entonces disminuía mi dolor, pero también acrecentaba mi fe. Por otro lado, y aquí vengo con el libro de Eclesiástico, acá el pastor me puede ir coachando por si acaso, tú sabes, en el aspecto teológico. Mira, el libro de Eclesiástico, específicamente en el capítulo 38, es uno de los libros deuterocanónicos, ¿sí? No está incluido necesariamente en el canon, ¿verdad? Sí, el canon corto. Lo que sí es que es parte del canon griego, alejandrino, que es el que quizás sí sigue a la Iglesia Católica Romana y otros, pero quizás la Iglesia Protestante en general los ven como libros, ¿verdad?, de sabiduría, pero no necesariamente como libros inspirados. Pero hay una sabiduría extraordinaria ahí. Y se utiliza mucho en la Biblia católica y en la ortodoxa. Entonces lo traigo, ¿verdad?, para que nuestros hermanos católicos acá se integren. Y fíjate que en el capítulo 38 habla específicamente, honra al médico por sus servicios porque también a él lo creó el Señor. De Dios viene toda la medicina. El Altísimo creó la tierra y los medicamentos. El Señor dio al hombre ciencia. El libro básicamente, o ese capítulo dice, Dios creó la oración, también creó las plantas medicinales, la inteligencia, la investigación y el tratamiento. Aquí la primera clave es, Dios es la fuente, pero Él tiene los recursos que son instrumentos. Toda sanidad procede de Dios, pero Dios también sana de maneras utilizando los procesos. La oración y la medicina no tienen que competir, y los recursos creados por Dios pueden formar parte de su respuesta. No necesito escoger entre Dios y las ayudas disponibles. Así que esa es la primera clave. Vamos aquí al centro, la Biblia, ¿sí? Sí. Voy a traer un texto específicamente que lo pueden encontrar en Isaías 38:21, donde Isaías recibe una palabra de Dios y dice, tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. Aquí el rey específicamente venía teniendo unos problemas de salud que hay una palabra previa en el contexto donde la primera profecía que se le da es prepara y ordena todas las cosas porque tu vida tiene término, se va a acabar. O sea, había un
un decreto de que ya pronto iba a morir. Sí. Sin embargo, Dios es flexible. Pero ¿cómo es que llega a esta respuesta de los hijos? Porque el rey empieza a orar, empieza a buscar a Dios, empieza a hacer cambios en su vida y Dios ve el corazón y la intención y luego cambia el decreto. Te voy a dar 15 años más. Pero fíjate que con el decreto no necesariamente vino la sanidad, sino que utiliza los higos para sanar el cuerpo del rey. Cuando uno va y hace un poquito de investigación, aparentemente el rey tenía un absceso muy complicado que se le había infectado y le iba a costar la vida. Los higos tienen una capacidad de antiinflamatoria y de cicatrización. Entonces, fíjate cómo Dios utiliza un remedio natural. ¿Para qué? Para hacer el cumplimiento de una extensión de 15 años de vida. Entonces, la clave, la fe bíblica coopera con los medios que Dios provee. Nuestra dependencia de Dios no significa que Dios no pueda obrar a través de medios concretos. Aceptar la ayuda no disminuye la fe, puede ser una expresión de obediencia y humildad. Dicho eso, vamos a la parte acá que ya voy haciendo el cierre. Y a mí me gusta poner un poquito de asunto personal, ¿verdad? Porque hablar de casos y de otros es bien fácil. Y acá yo sin vergüenza voy a decir lo siguiente, pero lo voy a dar como un testimonio. Yo los otros días estaba en una tienda, una ferretería grande aquí en Puerto Rico, porque estoy remodelando unas cositas en casa, y andaba con mi esposa. Y yo iba por el pasillo enfuscado en buscar las llaves, en buscar todos los materiales, y le pasé por el lado a alguien. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que ustedes miran como de reojo y tú dices, como que esa persona me es conocida. Yo como que la conozco. Entro al pasillo, estoy con Vanessa viendo los estilos de llave, discutiendo, escogiendo, y de repente esa persona entra al pasillo y me mira como que yo también te conozco a ti. Y cuando yo me enfoco, lo único que yo pude hacer fue detenerme a llorar. A llorar. ¿Saben quién era? Mi psiquiatra. Sí, el psicólogo tiene psiquiatra. Y no me avergüenzo. No, ¿por qué? No me avergüenzo. Muy bien. Lo vi y hacía un ratito que no nos veíamos. Hacía un ratito que no nos veíamos. Yo lo único que hice fue echarme a llorar y nos fundimos en un abrazo en el pasillo. La gente se quedó como que, ¿qué le pasa a estos dos aquí? Estos dos hombres aquí en el pasillo, ¿qué es lo que está sucediendo? Tranquilo, están celebrando algo que ustedes no entienden. Están celebrando algo que ustedes no entienden. Mi esposa. Fíjate, y hay algo interesante, José, que los psicólogos o los psiquiatras tienen como la gente por esta disciplina muchas veces. A veces tú te encuentras con esta gente y a menos de que tú vayas, él no va a veces decir, y sobre eso si está en grupo, ay, ¿cómo tú estás? Para a veces hacer la pregunta, ¿de dónde nos conocemos? Muchas veces, y en grupos de sanidad interior le decía, cuando estemos afuera, no te voy a saludar o no voy a, porque muchas veces queremos evitar la gente, el espacio de que la gente te conoció en un espacio de vulnerabilidad, o si a veces hay gente que te puede entrar y decir, me va a preguntar lo que, y a veces el psicólogo y el psiquiatra van y van a continuar, y a menos que la persona no lo detenga y haga eso, no se va a mostrar de esa manera. Sí, y es un asunto de ética también, por privacidad, por seguridad. Entonces, yo le tengo que ser honesto, allí yo no era el psicólogo. Si tú eras el paciente. Ahí yo era el hombre civil vulnerable que pasó por un proceso. Y mi única respuesta fue agarrarlo y darle un abrazo que era un abrazo de oso. Los dos nos pusimos a llorar. ¡Wow! Y mi esposa y la esposa de él se pusieron a llorar también. ¡Wow! Y cuando yo lo agarro por los hombros, le digo, doctor, yo no había tenido la oportunidad de darle las gracias. Wow. Porque yo estaba en un proceso bien complejo. Pero gracias a usted, lo que está sucediendo hoy en mi vida fue porque usted lo sembró. Y lo sembró con sabiduría y lo sembró con tratamiento, con supervisión y medicación.
Así que le doy las gracias. Yo voy a ir terminando con la palabra que él me dijo. Él me dijo esta frase: déjame trabajar, deja que Dios me use a mí y al medicamento para contribuir a tu estabilidad. Porque yo tuve esa crisis de fe. Yo dije, ¿cómo es posible que yo tengo tantos años en el evangelio, que yo hago 1, 2, 3 y yo tenga que aceptar que usted me medique? Wow. Y él me dijo, déjame trabajar porque Dios va a obrar por medio de mí. Entonces, los procesos biológicos, genéticos y sociales hay que entenderlos, integrarlos y permitir que los especialistas hagan lo que tengan que hacer. Los medicamentos psiquiátricos no eliminan tu fe. Pueden estabilizarte, fortalecerte. Mire, posteriormente, pedir ayuda también es un acto de fe. La Biblia especifica, por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, toma agua, pero también toma vino para el problema gastrointestinal. Sí. En la parábola del buen samaritano dice que le puso aceite en la herida. Eso evita infecciones. Vino y aceite. Vino y aceite. La Biblia provee para todas estas cosas, pero también fíjese que Pablo dice a mi buen amigo médico Lucas, al amado Lucas. Y Lucas en su evangelio establece una integración espiritual, pero también médica, para poder levantar y sostener. Cierro. Jesús citaba a los médicos. Decía, he venido yo a sanar a los que no necesitan sanidad, no como el médico. Sí. Como el enfermo necesita el médico, aquí estoy yo. Jesús hace la referencia. Sí. Igual en el Apocalipsis dice, y del árbol de las naciones caían hojas para su sanidad. Para la sanidad de las naciones. Son símbolos, pero Dios utiliza la referencia. Clave final, busca el tratamiento. No significa que has fracasado. Seguir una terapia no significa debilidad espiritual. Sí. Tomar medicación no define el tamaño de tu fe, pero hay una responsabilidad personal. Yo le tengo que decir que mi tratamiento duró 3 años y con un proceso supervisado yo logré salir de la medicación y hoy día estoy estable, estoy muy bien, sigo mis consultas. ¿Por qué? Porque yo necesito cuidado. Y ser medicado tampoco significa que estás mal y te están castigando. Wow, correcto. Sí. No es pecado. Exactamente. No es que usted hizo algo mal. Exacto. Es que hay veces necesitamos entrar en los procesos. Gracias, Morita. Mi nombre es José Efraín Rodríguez. Trabajo como psicólogo. 787-307-9339. Facebook, Instagram y YouTube como José Efraín Psicólogo. Este sábado voy a estar en la Iglesia Nazareno Universitaria en Arecibo. El domingo voy a estar en Camino de Restauración en Camuy. Pero la actividad pico el viernes 19 de junio a las 10 de la mañana en la iglesia El Sendero de la Cruz. Voy a estar dando una conferencia que se titula Escribir para sanar. Son estrategias de la escritura terapéutica. ¿Para qué? Para que usted logre manejar y ordenar las emociones, los traumas y tener una sanidad integral por medio de la escritura, y por ahí tendrá también unas estrategias para escribir su libro y su historia y que sirva de testimonio para sanar a otros. Así que Dios los bendiga, Dios los guarde. Espectacular, te agradezco la transparencia de lo que acabas de decir. Creo que los pacientes y los que puedan llamarte sepan la sensibilidad y la calidad de tu consejo con lo que tú acabas de admitir aquí. Creo que, contrario a lo que pueda pensar alguno en un extremo, has añadido confianza, sí, has añadido credibilidad, has añadido oportunidad para sanar, porque estás admitiendo que esa posición de paciente donde mucha gente se siente tan incómoda, sí, tú has estado y sigues cuando lo necesitas en esa posición de paciente. Así que me parece extraordinario, lo quiero resaltar ese detalle. Y para mí, hoy tu valor aumentó. Mi estima, mi respeto, mi admiración aumentó por ese detalle. Y creo que la gente debe tener más confianza en este tipo de profesional que en aquellos que siempre se proyectan como que no tienen tacha, no tienen falla, no tienen nada.
y yo creo que es digno de que lo exaltemos. No se me dio cerrar con la canción de Bobby Cruz, Con Vino y Aceite. ¿La conseguiste? Yo quiero que la gente cerrar este segmento con la canción que conocemos, Con Vino y Aceite, de hoy. Yo cierro con esto, Juan Carlos. A nosotros nos entrenan y nos dicen, ten mucho cuidado con las autorrevelaciones. Sí. Yo no abuso de eso porque mi vida personal es mi vida personal. Pero yo responsablemente lo hago no para exaltarme, sino para que sepa que yo he pasado por el proceso y he tenido la lucha entre la fe y la medicina, y se puede. El beneficio aquí, para usted. Cierro con esto, para irnos con esa canción. Estamos cerca de la Semana de los Padres. El libro de Si dice el padre, la honra de ser hombre, galardonado, el mejor regalo para papá, en Pura Vida Books y en Amazon. Así que regáleselo a papá. Dios lo guarde.